tardes, mi nombre es Gabriela Macías y soy alumna de sexto semestre de la asignatura de español en la Escuela Normal Superior de México. Y hoy les voy a platicar sobre mis prácticas profesionales del sexto semestre que me fueron asignadas en la secundaria técnica número 83 Ignacio Zaragoza con los grupos de segundo grado. Para esto la docente titular me dio el tema para trabajar mi primera jornada, que fue el 17 al 28 de abril, y el tema a trabajar fue la biografía. Su aprendizaje esperado es escribir un texto biográfico y pues para esto pues no tenía conocimiento sobre su forma de trabajo de los grupos, de los chicos, y había que trabajar algunos de cierto modo y con otros de otro. No tenía ningún conocimiento más que pues lo poquito que me había mencionado la docente titular. Pues sin embargo mi diseño de planificación fue para 2 semanas, fue para todos igual, y aquí inicié indagando pues los saberes previos de los alumnos sobre lo que conocían de la biografía. Pues cabe mencionar que los alumnos sí conocían bastante el tema, pero se confundían un poquito entre lo que era la biografía y la autobiografía. Pues para iniciamos con un cuadro comparativo sobre qué es la biografía, qué es la autobiografía, sus partes de la biografía, etcétera, ¿no? Aquí pues yo les di la biografía de ciertos personajes y uno de ellos fue pues sobre Ignacio Zaragoza, que si ellos conocían quién era Ignacio Zaragoza, porque su escuela se llamaba así, le habrán puesto el nombre de una persona que se les ocurrió, ¿no? Pues empezamos a indagar sobre este personaje y sobre él hicimos la primera biografía, buscando sus partes de quién es, cuándo nació, cuándo murió, sus acontecimientos importantes, su familia, etc. Bueno, pues 2 de mis actividades que me funcionaron muy bien con ellos. La primera fue elaborar un scrapbook. Un scrapbook es como una cajita de regalo con su tapita. Al momento de que la abres, esta se abre en 4 partes y es como un librito. Ahí en estas paginitas fueron anotando la biografía de su personaje favorito, de su artista favorito, el que ellos eligieran. Iban poniendo sus características, su nombre, fecha de nacimiento, acontecimientos importantes, estudios, familia, amores, etcétera, con imágenes. Fue algo que les gustó mucho, fueron muy creativos y pues esta parte funcionó bastante, ¿no? Les gustó mucho que al momento de entregármelos ellos me dijeron ay maestra, se los va a quedar, no los va a regresar, y pues yo les dije, claro, son de ustedes los hicieron, yo solamente quiero tomarles fotos, los voy a revisar de que cumplan con todos los requisitos y se los quedan a ustedes. Otra actividad fue que en equipos escogieran y se caracterizaran de algún personaje de los que ellos habían elegido, para que fuera como que la persona a la que le hicieron la biografía y lo estuvieran como entrevistando para poder hacer su biografía. Era una biografía, yo la escribo de esta persona, pero ella me cuenta todas sus historias, ¿no? Entonces, pues esta también fue una actividad que pues resultó bastante buena, a ellos les gustó mucho, estuvo muy divertida, estuvo muy activa la clase y entregaron unos trabajos muy bien hechos. Esta fue lo que es la primera jornada de prácticas. Para la segunda jornada, el tema que me asignaron fue el de intercambio de experiencias de lectura. Aquí pues ya fue un poquito más fácil el realizar las actividades de la planificación para ellos, ya que se tenía un diagnóstico de los grupos. Yo ya conocía pues su forma de trabajar, algunos alumnos que tuvieran alguna deficiencia, entre otras cosas, ¿no? Bueno, para esto pues no fue tan complicado el poder hacer adecuaciones, todo estuvo bien. Y pues aquí se les pidió a los alumnos retomar escritos que elaboraron a lo largo de su ciclo escolar para dar lectura a ellos. Aquí yo fui implementando varios tipos de lectura. Una actividad que les gustó mucho y los hizo participar mucho fue la ronda del ladrón de la lectura. Les di un texto
a leer. Era un cuento donde ellos tenían que empezar a leer y alguien más podía robarle la palabra de la boca, ¿no? Y darle continuidad a la lectura y así. Esta actividad fue muy activa para el grupo, fueron muy participativos, entre ellos se estaba logrando la actividad y todos los grupos participaron muy bien. Les gustó y algo que hacía era que al terminar cada lectura hacíamos una actividad de comprensión lectora. Yo creo que con esta actividad a lo mejor no se podría llegar a la comprensión, ya que pues no estaban como que prestando tanta atención a la lectura, sino al que la querían robar. Sin embargo, sí me dejaron muy sorprendida porque sí lograron llegar a la comprensión. Hicieron su actividad y todo lo hicieron muy bien. Bueno, después otra actividad que se hizo fue encontrando el cuerpo de Paco el Chato. Yo así le puse de nombre a la actividad, que era como un rompecabezas de un cuento. Para esto tomé esta lectura de Paco el Chato, que es del libro de primer año de primaria de el Plan 99. Y el cuento lo recorté en fragmentitos y ellos tenían que ir leyendo cada fragmento y organizarlos, o sea, ponerlos en orden, cuál era el inicio, el desarrollo y el final. Esta actividad fue por equipos y pues sí fueron varios equipos los que sí lograron hacer el orden correcto y hubo quienes no, quienes sí se les complicó un poquito y me hacían otro tipo de historias, ¿no? Pero pues también salió muy buena y les gustó mucho. De hecho sí, de esa actividad me dijeron hay que hacer más, o sea, sí, pues fueron actividades muy dinámicas para ellos. Aquí pueden notar que les encanta mucho leer, les encanta pues mucho como que esta parte de la comprensión y actividades pues grupales, ¿no? Que sí fue una reflexión que ellos me hicieron, bueno, un comentario de que nos encantan estas actividades entre todo el grupo. Hicimos 2 más, que fue el cadáver exquisito y que fue la construcción de un cuento en equipo. El cadáver exquisito, pues yo les di el inicio de un poema, un fragmentito, y cada ellos fue dando una frase, ¿no? Sus poemas, pues para esta edad, pues el amor es lo que más está con ellos y empezábamos hablando de amor y todos los poemas terminaron en desamores. Entonces fue algo que les gustó porque incluso muchos hablaban de sus experiencias amorosas. Y en cuanto a los cuentos, iban escribiendo, alguien escribía una parte, se lo pasaba al otro, le daba continuidad y así sucesivamente con todos los participantes del equipo. Los cuentos que salieron fueron muy buenos y la mayoría fueron de terror. Entonces aquí vi que pues les gusta mucho esta parte del terror, ¿no? Fueron cosas muy buenas. Ya al final de mis prácticas en ambas, ya el último día siempre les hago que en una hojita me escriban qué les gustó, qué no les gustó, qué les gustaría que agregáramos para siguientes clases y algún comentario. A todos les encantaron estas actividades en equipo, que me decían me encantó que participáramos todo el grupo, que algo que ya nos hacía hace mucho tiempo, y eso fue en mis 4 grupos que tengo. Y pues a todos les encantó lo de las lecturas en voz alta, esta nueva forma de leer, ya que no se les hizo tediosa, les gustó. Entonces pues para futuras prácticas yo tengo estos comentarios, estas experiencias, y puedo seguir buscando material didáctico y estrategias para que las futuras prácticas sean más amenas. Bueno, pues esto sería todo por mi parte y esto fue un poquito de lo que hice en mis prácticas. Hola, yo realicé mis prácticas docentes en la escuela secundaria número 106 Antonio Ballesteros Susano durante las semanas del 17 al 28 de abril y del 22 de mayo al 2 de junio. En la primera jornada, que fue en el mes de abril, trabajé con los grupos de primero A, segundo A y tercero A. Con estos grupos, en primer año trabajé lo que fue los subgéneros literarios en los cuentos, y lo que primero que hicimos, o como abordé el tema, fue primero una explicación, una introducción
de lo que eran los subgéneros, cuáles eran sus características, y también les entregué material impreso. Fue un cuento de Gabriel García Márquez que se llama La luz es como el agua, y El almohadón de plumas de Horacio Quiroga. El propósito de estos cuentos fue que ellos identificaran a qué subgénero pertenecían, qué elementos los hacían pertenecientes a tal subgénero, o sea, el por qué. Y también fue un trabajo de comprensión lectora, ya que ellos me tenían que decir de qué trataba el cuento. Eso me lo tenían que describir en una reseña. Y con esto también trabajamos la estructura de un cuento. Ellos tenían que identificar inicio, desarrollo, clímax y desenlace dentro de estos cuentos. Me lo tenían que señalar. Y terminaban la actividad con un dibujo, cosa que funcionó muy bien, ya que son alumnos que necesitan actividades muy cortas, ya que son muy inquietos. Entonces, este tipo de actividades me funcionó bastante. A lo mejor no es un material demasiado extravagante o fuera de lo común, pero para ellos funcionó. También con segundo año trabajé lo que fue documentos administrativos, acta de nacimiento, la CURP, factura y un contrato. Igual primero, por ejemplo con la CURP, identificar cuáles son sus elementos, qué significan sus elementos, cómo está organizado, fue la fecha de nacimiento, estado donde nació, género, las primeras letras consonantes del apellido, etcétera. Entonces, en base a esto se les dieron diversos ejemplos en los cuales ellos me identificaron los elementos que describí y también su importancia. Ya con esto ellos elaboraron carteles informativos para pegarlos en el salón de clases, y igual estos carteles funcionaron perfectamente como un como material, ya que eran pocos alumnos y había algunos alumnos con barreras de aprendizaje. Entonces esta actividad fue una actividad que todo el grupo pudo hacer, todo el grupo pudo comprender, y fue lo que nos funcionó. Con tercer año vimos el guión radiofónico y la importancia de la diversidad cultural. Entonces, como primer acercamiento fue qué es la radio, qué elementos tiene un guión radiofónico, y después, ya identificado esto, se les pidió de tarea que investigaran sobre una cultura que ellos tenían, que a ellos les interesaba o tenían curiosidad. Con esta tarea empezamos a explorar en una clase canciones de diversas culturas, de diversos países, canciones de Irak, canciones de China, de Mongolia, de Rumania, canciones de Perú, de México, pero canciones, digamos, música tradicional del lugar. En base a las culturas que ellos investigaron, hicieron equipos de 3 y escogieron la que más les gustara, y en estos equipos hicieron sus guiones radiofónicos, y el resultado final fue un podcast que grabamos con el teléfono, porque no se podía subir a una plataforma, pero lo grabamos en el teléfono como si fuera un podcast, y quedó muy bien. Fueron aproximadamente unos 5 equipos, y todos cumplieron, hubo guiones más cortos que otros, pero todos cumplieron el propósito y les salieron resultados muy, muy buenos. Eran podcasts o guiones radiofónicos bastante buenos.
Y en la segunda jornada, que fue en mayo, con primer año y con tercer año trabajé lo que fue movimientos literarios. Igual, con ellos apliqué la estrategia de yo entregarles poemas y estarlos analizando. Fueron poemas de distintos movimientos, de distintas corrientes: dadaísmo, modernismo, boom latinoamericano, etc. Y los poemas los leíamos de manera grupal y después analizábamos su contenido, de qué trataba. Era más enfocado sobre lo que trataban y la importancia que tuvieron los movimientos en su época. Entonces era como esta explicación de qué era el movimiento, qué lo representaba, quiénes eran sus representantes principales y qué poemas o qué autores eran más representativos, en qué países habían surgido, después de qué acontecimiento histórico surgieron. Entonces fue como una introducción, un repaso de la importancia que tuvieron. Después leíamos los poemas, identificábamos ciertos elementos que se habían descrito como característicos. Por ejemplo, si un dadaísmo, ¿qué era el dadaísmo? Y veíamos poemas con distinta tipografía, que se escribían, las letras estaban diferentes, no eran iguales, no eran la misma caligrafía, que era una corriente que decía que no tenía sentido y aparentemente el poema no tenía sentido, pero analizándolos encontrábamos lo que creíamos. Bueno, cada alumno le encontraba un significado. Entonces ellos contestaban unas preguntas sobre qué entendían, qué les hacía sentir el poema, o cuál había sido su reacción al trabajar con este poema. Y igual se manejaban, sobre todo primer año, les gustaba mucho dibujar, entonces siempre era hacer ilustraciones de los que habían entendido, además de las preguntas. Con segundo año trabajé algo parecido con la jornada pasada con tercer año, que fue las canciones y sus subgéneros de canciones, y precisamente las primeras clases trabajamos con escuchando canciones que tuvieron alguna relevancia en su época, canciones de diferentes géneros. Escuchamos canciones de rock, de pop, de metal, de reggae, de rock en español, y cada uno se les explicaba. Por ejemplo, yo les expliqué por ejemplo la canción Wind of Change de Scorpions. Yo les expliqué que a pesar de ser una canción de rock muy popular, en su época tuvo un impacto cultural, ¿no? Entonces era explicar que la música no solamente era, aparte de una forma de expresión, también servía como una forma de expresar otras cosas como movimientos sociales, cosas así, ¿no? Entonces los alumnos también hicieron actividades de ellos explicarnos qué canciones les gustaban y por qué significaban. Y también vimos dentro de las canciones las figuras retóricas. Ellos tenían que identificar qué figuras retóricas venían en las canciones que les gustaban. Se les pidió de tarea que buscaran una canción, y en base a esa canción primero la escuchamos, la analizamos más o menos de qué trataba, y se continuó con la actividad de identificar las figuras retóricas. Obviamente previamente se les explicó algunas figuras que digamos eran las más populares o las más comunes de encontrar dentro de las canciones. Y bueno, esa fue mi forma de trabajar con estos tres grupos.
no fue una planeación para todos, ya que al ser de diferente grado fue muy diferente trabajar con cada uno, diferentes temas, pero fueron unas jornadas bastante enriquecedoras. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Diego Benítez Barrera, soy docente en formación de la escuela, por parte de la Escuela Normal Superior de México, con especialidad en español. Vengo a hablar un poquito acerca de mis prácticas pasadas. Mis prácticas las realicé en la escuela secundaria número 38, Josefa Ortiz de Domínguez. Se me asignaron los grupos de primeros años, primero A, primero B y primero C. Se me asignó también el tema de dichos, refranes y pregones. La primera semana de la primera jornada de prácticas. La manera en la que yo abordé este tema fue de una forma en la que los alumnos pudieran entender y pudieran saber que realmente es algo cultural todo lo que son los refranes y los dichos, obviamente también los pregones. Una de las estrategias que utilicé fue precisamente en que en una bocina descargué diferentes pregones y las reproduje en clase. Mi material didáctico para esa clase precisamente era que el alumno realizara un pregón. Mi actividad se llamó el mercado de la 38. Cada alumno tenía que elaborar su pregón de algún producto o algún tipo de servicio y tenía que convencerme a mí, que yo soy el cliente, de adquirir su producto con base en el pregón que hayan inventado. Obviamente los más creativos eran los que ganaban pues participación o ganaban algún tipo de premio, ¿no? La forma en la que evalué la forma en la que los alumnos diferenciaran los refranes, los dichos y los pregones respectivamente, no fue con un examen ni oral ni escrito. La forma con los cuales evalué fue precisamente imprimir varias hojas con diferentes ejemplos de dichos refranes y pregones, las repartí aleatoriamente sin que el alumno supiera qué ejemplo le iba a tocar. Puse 3 botellas: la botella de los dichos, la botella de los pregones y la botella de los refranes. El alumno tenía que darle la vuelta a la hoja porque yo se las daba de forma boca abajo. Y bueno, el alumno, al ver su ejemplo, se tenía que parar atrás de la botella con la cual concordara su ejemplo. Esto me ayudaba a saber si había algún tipo de dudas y saber más o menos si había un tipo de conflicto en la diferenciación de los 3. Y me ayudó bastante. No hubo casi errores, muy pocos errores, porque traté de que cada clase fuera más detallada en cuestión de la diferenciación. Quería enfocarme mucho en eso. Esa es la forma en la cual los evalué. Después fueron 2 rondas. Obviamente luego mezclaba los ejemplos, traía muchísimos ejemplos, o sea, no había forma en la que se repitiera alguno. Entonces hice esta prueba varias veces para que el alumno tuviera oportunidad de expresar algún tipo de duda, o yo tuviera la oportunidad de observar si hubo algún tipo de percance en cuestión del entendimiento de este tema. Durante mi segunda semana, en la primera jornada, me tocó desarrollar el tema de la carta formal. Debo de decir que estaba asustado precisamente porque la carta formal en lo personal se me hace un poco... se me hace un tema un poco difícil en el sentido de que es muy poco atrayente para los alumnos. La formalidad es algo aburrido para un adolescente. Entonces yo me preocupé en cuestión de cómo iba a ser para que los alumnos atendieran o me pusieran atención en este tema, que la verdad yo creí que iba a ser un poco complicado. Lo primero que hice en mi material didáctico fue precisamente entregar una carta, primero explicar las partes de la carta formal, después entregar una actividad que era definir esas partes, una flechita donde estaba cada parte y el alumno tenía que definir qué era.
Pero yo creo que la forma en la que pude hacer que se atrayeran más a las cartas fue explicando su importancia. La importancia que tienen en la sociedad, la importancia que va a tener en su vida adulta, en su vida de estudiante como tal, en su vida académica. Uno de los recursos, y bueno, más que recurso fue material didáctico que la verdad me gustó mucho y les gustó mucho a ellos, fue precisamente la conversión del lenguaje informal a formal. ¿Cómo lo hice? Ocupé un meme que fue muy famoso por allá del 2015, 2014, no recuerdo muy bien, que fue donde está Winnie Pooh normal y abajo Winnie Pooh elegante, Winnie Pooh con smoking o vestido de una manera formal, ¿no? Y obviamente estaba escrito algún tipo de frase y esa frase la convertían en una frase muy formal, muy educada, muy propia. Bueno, ese era el estilo del meme y justamente eso lo apliqué con los alumnos. Les repartí el meme y ellos tenían que inventarse una frase o yo mismo les daba las frases informales y ellos me las tenían que convertir de una forma educada, de una forma con la cual de referencia se imagina que se la estás dirigiendo, que estás diciendo esto al director, le estás diciendo esto a una persona desconocida, no sé. Hazlo de forma educada, hazlo de forma, vaya la redundancia, formal, ¿no? Eso logré que pues atrayeran más. Puse el reto en clase toda la semana de que a mí háblenme con lenguaje formal, puro lenguaje formal, por favor, gracias, todo ese tipo de cosas. Bueno, educado y formal, van de la mano. Y pues justamente uno de el trabajo final fue escribir una carta formal, pero yéndose para el director. O sea, de forma, una petición, vaya. Algunos escribieron acerca de que querían más papel en los baños. Algunos escribieron de diferentes cuestiones. Y pues justamente evalué que tuviera la estructura, que tuviera los elementos, que tuviera el lenguaje formal, di una clase de ortografía también, y todo eso lo evalué y pues fue satisfactorio ver que sí lograron cumplir con la mayoría de aspectos a evaluar. Ahora, hablando de mi segunda jornada, en la primera semana, más bien, esta segunda jornada, las 2 semanas de esta segunda jornada abarqué un solo tema que fue el teatro, representación de textos narrativos a una obra teatral. Hice también, bueno, para me enfoqué que la primera semana se viera lo teórico, se viera todo lo que es el teatro como tal, partes del teatro, elementos, diferencia entre un texto narrativo y un texto dramático. Hicimos un cuadro comparativo y les di a elegir qué tipo de texto narrativo era el que les atraía más. Les traje leyendas, les traje mitos, les traje cuentos, fábulas. Y con base en eso, pues tenían que convertir ese mismo texto narrativo a un texto dramático, a un guión teatral. Y pues fue algo gratificante, por lo mismo de que los adolescentes tienen una creatividad inmensa, una creatividad para escribir muy sobrenatural, si lo quiero exagerar. Durante la primera semana vi lo teórico y di de 2 a 3 días para que construyeran su guión teatral. A mí me gusta mucho este tema porque puedo explorar todos los talentos ocultos que pueden haber en los adolescentes. Recordemos que el teatro es un trabajo en equipo. Hay actores, hay escritores, hay escenógrafos, hay personas que se encargan del vestuario, y justamente eso lo proyecté en el grupo. ¿Eres bueno para dibujar? Bueno, ¿te parece si te encargas de la escenografía? Tal. Un equipo va a ser para la escenografía, los que les guste dibujar, los que les gusta todo esto. Otro equipo va a ser para el vestuario, los que se van a encargar de maquillar a los actores, todo eso. Y obviamente, pues los actores, los niños que no tienen, que son más extrovertidos, que no tienen como que esa pena al pánico escénico, o no tienen pánico escénico en general. Y regularmente son los que más, son los que más problemas de conducta tienen.
Entonces, al tenerlos ocupados actuando y todo eso, me pude ayudar. Bueno, ayudé mucho más, me ayudó mucho más en desarrollar la obra. En general, pues pude coordinar de una manera adecuada a cada uno de los alumnos. La obra de cada uno de ellos salió bien. Realmente no tuve mucho tiempo para planear una obra de teatro. Se necesitan meses de anticipación. Solo tuve 2 semanas. Pero para un ensayo general, yo lo vi así. Para un ensayo general, pues la verdad es que fue muy bien. Los de vestuario, pues las niños de vestuario trajeron mucha utilería. Mucha utilería, trajeron hasta batas, bueno, todo acorde a su guión, ¿no? Los chicos de escenografía también hicieron unas escenografías bastante padres. Y los actores también... di una clase de actuación, justamente, donde puse a los chicos a hacer una actividad que se llamaba El Reflejo y la Persona. Dos se reunían en vinas. Una persona iba a ser el reflejo y la otra, pues, vaya la redundancia, la persona. El reflejo tenía que imitar cada movimiento que hiciera la persona. Eso ayudaba mucho a cuestiones de representación. También hice algunos ejercicios de improvisación. Eso fue lo que más les gustó a los chicos. Y pues en general eso fue lo que hice durante mis jornadas de prácticas. Me siento muy satisfecho por todo lo que avancé y lo que logré. Los métodos que utilicé y el material didáctico que pude llevar a cabo. Y pues nada, les agradecemos mucho su tiempo. Les agradecemos mucho por llegar hasta acá, de esa parte del video. Y pues nos estamos viendo. Muchísimas gracias por estar aquí. Y pues nada, un saludo, hasta luego.